Busquemos en nuestras Biblias el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 8 al 11 y después voy a brincar al 15 al 17. Declara, la palabra de Dios declara: y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, una gran mujer literalmente, no solo rica de bienes de este mundo, sino ricas en lo que respecta a Dios. Donde había una mujer distinguida y ella le persuadió a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento, un cuarto, con paredes y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla, un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Y aconteció que un día vino él por allí, se retiró al aposento alto y se acostó. Versículo 15. Y Eliseo dijo: llámala. Cuando él la llamó, a la mujer sunamita, ella se detuvo a la entrada. Entonces él le dijo: por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, hombre de Dios, no me engañes, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Solo el Espíritu de Dios puede exponer para edificación del alma, la santificación de la misma, su palabra. Oh Padre, tu pueblo se ha reunido a adorarte. Y tú en tu providencia nos has traído aquí para que oigamos tu voz. Aquí estamos para oír lo que tú tienes que decirnos. Da a tu pueblo esa disposición y que salgan de aquí con la experiencia. Dios, por su palabra, nos ha hablado. Capacita a tu siervo, envía tu Espíritu. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado, que intercede por nosotros, que nos ama y nos amará eternamente. Jesucristo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios no solo da principios y preceptos y deberes que deben gobernar nuestra vida para que podamos glorificar a Dios y que repose su bendición sobre nosotros, sino que también en esa misma palabra nos da ejemplos concretos e ilustrativos de lo que Él espera de nosotros para que estos objetivos santos sean logrados. Uno de estos ejemplos lo vemos en la piedad práctica de la mujer sunamita. Esta mujer es un modelo de piedad práctica, no solo por su contentamiento constante, sensibilidad, abnegación y generosidad, sino también por su disposición sumisa. Su disposición sumisa. Lo vemos a través de ese capítulo 4
del segundo libro de los Reyes. Esta mujer abrazó de corazón el rol que Dios le asignó como esposa en su hogar. Vivió sujeta a su marido según lo que la palabra de Dios enseña, no según los caprichos de su marido o cualquier cosa que se inventare su marido que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra, no. Ella vivió sujeta a su marido según lo que la palabra de Dios demandaba de ella. A pesar de sus riquezas y de estar casado con un marido cuya piedad no era eminente, es decir, era pobre. Aún así, ella estaba sometida a la autoridad de su marido. Vivía sometida a la autoridad establecida por Dios en el hogar, Efesios 5:24. Ella no siguió el ejemplo de esas mujeres que justifican su falta de sumisión debido a las faltas de su marido. Oh mujer que profesas conocer a Dios, debes entender que las faltas de tu marido no te dan derecho para pasar por alto su autoridad como cabeza en tu hogar, o a ignorar lo que la palabra de Dios demanda de ti. Aunque tus intenciones sean buenas y dignas de alabanza, aunque sea una causa noble como la de ayudar a un siervo de Dios o promover el reino de Cristo, tú no debes ignorar a tu marido para hacer lo que tú crees o es conveniente o mejor. Efesios capítulo 5:24, porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Observen, dice en todo. Pero tú dirás, pero es que mi marido no ora, no busca a Dios con diligencia, no asiste a los cultos, no está interesado por leer la palabra de Dios, o es un incrédulo. Esas cosas no te dan el derecho de ignorar su autoridad ni el mandato divino. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Después de hablar de lo difícil e insoportable que son los amos o los jefes en el trabajo, dice en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, muy probablemente esto es incrédulo, desobedece la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué conducta? Una mujer que pelea. No, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. No pongas énfasis en esas cosas. Más bien, ya que tú has sido llamada a someterte a tu marido, y las provocaciones que vendrán en esa relación, especialmente si es un incrédulo, tú puedas entonces manifestar el espíritu de mansedumbre, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de su espíritu, de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios,
porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Abraham, llamándolo Señor. Porque hoy en día le faltan el respeto, especialmente los programas de familia en la televisión, y tratan al hombre promoviendo a la mujer a un lugar que Dios no le ha dado, o como si los maridos fueran zánganos, tontos. Hermanos, hermanas, hijos nuestros, no podemos seguir ese ejemplo. Dios establece la autoridad. En el hogar es el marido y sobre los hijos los padres, pero sobre todo la cabeza es el padre, el esposo. Porque así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Es decir, eso es una expresión de respeto. Vosotros habéis llegado a ser sus hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Claro está, Pedro sigue y les da un sermón a los maridos. Aquí hay algo equilibrado. Mujeres, sujetas. Maridos, amad a vuestras esposas, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la... Es que tú no puedes tratar a tu esposa como te da la gana. Dios te lo prohíbe. Dándole honor. Ella no es tu hija. Ella no es tu esclava. Ella no es tu sirvienta, es tu esposa. Coheredera de la gracia de la vida. Haz esto para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pero yo no estoy aquí para predicarle hoy a los esposos. Me voy a concentrar en lo que tengo que concentrarme del pasaje que estamos estudiando. De manera que ninguna mujer salga de aquí diciendo, el pastor está defendiendo a los hombres, pero nosotros ¿qué? Créanme, les estamos hablando claro a vuestros maridos. Pero tú dirás, es que él no ama a Dios. Él no busca de Dios como yo busco. Ustedes no se dan cuenta en el pasaje que la iniciativa para cosas que tienen que ver con el reino, la gloria de Dios, la extensión del reino y la gloria de Dios, el marido no es el que toma la iniciativa. Por lo menos ahí no se ve ni se dice. Pero una cosa es clara, que la mujer no actuó independientemente de la autoridad de su marido. Mientras un siervo de Dios predicaba sobre las excusas que las mujeres dan para ignorar su deber de sujetarse a sus maridos, dijo, algunas mujeres aquí deben dar fin a esas justificaciones y excusas carnales que se usan para no obedecer a sus maridos o ignorar su autoridad. Deben empezar a leer sus Biblias sin prejuicio sobre lo que Dios dice de su deber, de estar sujetas a sus maridos. Y en el libro Fortaleciendo el Matrimonio, escrito por Wayne Mack, un libro muy importante por las exposiciones claras, por la enseñanza de la Escritura acerca del matrimonio, él dice, las Escrituras indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. Ellas tienen que hacer esto
adrede, voluntariamente, y porque esto es lo que Dios mandó de ellas. Las Escrituras indican que la sumisión de la esposa debe ser continua. En el griego, el verbo utilizado en la mayoría de los pasajes sobre la sumisión está en tiempo presente. La sumisión ha de ser el estilo de vida continuo de la esposa piadosa. Efesios capítulo 5, versículo 22 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no es una opción. El verbo en el griego está en el modo imperativo. Efesios 5, 21, 22, Primera de Pedro 3, 1. Su sumisión no ha de basarse sobre la forma en que la trata su esposo, ni tampoco ha de ser condicionada por las habilidades, talentos, sabiduría, educación o estado espiritual del marido. La sumisión de la esposa es espiritual, debe hacerse como al Señor. Sí, hay veces que él actúa de tal manera que realmente, bueno, wow, ¿qué le pasó a este? Está difícil. Sí, pero mujer, Dios se llama a estar sujeta a él, no primeramente por él en sí, sino porque Dios te lo dice. Tu obediencia es obediencia antes que nada a Dios. El Señor manda que la esposa sea sumisa. Negarse a someterse a su esposo equivale a estar en rebelión contra Dios mismo. Sumisión a su esposo es una prueba de su amor a Dios, además de ser una prueba de su amor por su marido. Por otro lado, es necesario añadir que la sumisión de la mujer no significa que ella debe ignorar el maltrato de su marido o su falta de respeto hacia ella, ni el abuso ni su infidelidad. La Biblia le enseña a la mujer cómo tratar esas cosas. La sumisión a la mujer no significa que ella es inferior o esclava de su marido, ni que ella jamás abre su boca, o que nunca puede dar su opinión, o que nunca puede dar consejo. Entonces, ¿para qué está allí? Piense, ayuda idónea. Sí, hay muchas cosas por las cuales ella está allí, pero ella también está allí para dar su opinión y su consejo. Y la mujer piadosa abre su boca con sabiduría, con tacto. Está hablando y tratando con su marido. La sumisión no significa que ella no pueda diferir de nosotros. Pasajes como primer libro de Samuel, capítulo 25, 14 y 35, nos enseña que ella puede diferir de su marido. Ahora el momento de hacer algo, ella tiene que estar sujeta a su marido. La sumisión tampoco significa que si el marido la manda a desobedecer la ley de Dios o a pecar, que ella tiene que obedecerle. No, la autoridad de Dios está sobre la autoridad de su marido. Y si él la manda a pecar, ella con respeto hacia su marido debe decirle: no puedo hacer tal cosa. Yo quiero obedecerte y someterme a ti en todo, pero me estás pidiendo algo que viola la palabra de Dios. Entonces, ella tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Sobre las responsabilidades de la mujer, recomiendo altamente el libro Fortaleciendo a Dios en el Matrimonio. Y aquí no solamente se habla de las responsabilidades de la mujer, sino también ampliamente de las responsabilidades del marido.
En este libro, el escritor desarrolla ampliamente estos temas. Aclara lo que significa la sumisión bíblica de la mujer, lo que no es y lo que es. Dios ha hecho provisión abundante de enseñanza para que nosotros seamos iluminados, guiados. Él no dejó a su pueblo sin enseñanza. La tsunamita es un modelo de piedad práctica por su contentamiento constante, por su sensibilidad, abnegación y generosidad, por su disposición sumisa y también por su devoción a Dios. Por su devoción a Dios, por su amor y devoción a Dios. La descripción del carácter, la conducta de esta mujer, la manera en que ella trató al hombre santo de Dios, Eliseo, su participación en los días señalados para adorar a Dios en Israel, a pesar del peligro que esto representaba, revela que ella era una verdadera hija de Dios cuyo espíritu no dobló rodilla a Baal. Esto muestra amor y devoción a Dios. Esta era una mujer que temía, amaba, servía y adoraba al único y verdadero Dios. Su devoción sincera al único Dios Jehová se pone de relieve en la manera en que ella atendió y honró al siervo de Dios. Generalmente se conoce la devoción de una persona a Dios por la manera en que trata a aquel que le representa aquí en la tierra. Tratar con deferencia al siervo de Dios, recibir su ministerio bíblico. He escogido mis palabras. Tratar con deferencia al siervo de Dios, recibir su ministerio bíblico, es, desde la perspectiva divina, recibir a Dios y honrarle. Es recibir y honrar a aquel que lo envió. Juan capítulo 15, versículo 40. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10, 16. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y al que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Gálatas 14, versículo 4, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Recibieron como un ángel de Dios al apóstol, como a Cristo Jesús mismo. Este es el lenguaje bíblico. Aquel que recibe, estima, ama, honra bíblicamente al hombre de Dios, revela su amor y devoción a Dios, porque ¿cómo puede alguien decir que realmente ama a Dios cuando aborrece y deshonra, maltrata a su siervo que Él envió, que le representa? El que no estima y ama bíblicamente a aquel que representa a Dios que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Pastor, eso está hablando. No, esto en principio se aplica también al siervo de Dios. Alguien puede decir que ama a Dios, pero si desprecia, maltrata, aborrece, deshonra, calumnia, denigra a aquel que es su siervo, un hombre santo, íntegro, justo, humilde, responsable, irreprensible, que tiene la mano de Dios sobre él y su ministerio,
aquel que dice que ama a Dios y hace estas cosas y no trata al siervo de Dios como debería hacerlo, es un mentiroso. La verdad no está en él. No está viendo las cosas desde la perspectiva bíblica. Usted puede diferir con un siervo de Dios. Usted puede llegar a cierto criterio diferente al de siervo de Dios, pero ninguna de estas cosas les da el derecho para deshonrarlo. Pero hoy en día, hablar del pastor o de los pastores es como si fuera cualquier cosa. Hermanos, estimar y amar bíblicamente, como enseña la palabra de Dios, el siervo de Dios, aquí no estamos diciendo que hay que levantar al pastor o hay que ponerlo en un pedestal y adorarlo y convertirnos idólatras. Usted hace tal cosa, Dios va a tomar a sus pastores y va a hacer aplastarlos delante de todos ustedes porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero hay que tener un equilibrio. Estimar y amar bíblicamente al siervo de Dios no es una opción, sino un mandato explícito para todo creyente y para todo miembro de una iglesia. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hermano y hermana, aunque tú seas indiferente a estos mandamientos de Dios y otros que se encuentran, y también indiferente al ejemplo de piedad de aquella mujer de antaño, Dios no es diferente a cómo tú tratas a sus siervos. La manera en que la mujer sunamita trató y honró al siervo de Dios mostró su amor y devoción por Dios. Mostró también el interés y la preocupación que tenía por el avance del reino de Dios. Promovió el bienestar del siervo de Dios no solo por su oficio, su carácter santo, irreprensible, sino porque amaba a Dios. Hermanos, hermanas, Dios no pasa por alto tal cosa. Mateo 10, versículo 41 y 42. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y cualquier que como discípulo de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esto? Yo no escribí la Biblia. La iglesia me trata bien, muy bien. Yo soy uno de esos ministros que puede decir, Señor, gracias por haberme colocado aquí. De manera que yo no estoy diciendo esto para tomar alguna ventaja o algo personal. Yo te lo estoy diciendo porque eso es lo que dice la Biblia. Y si tú haces lo que dice la Biblia, es para tu bien. Es para tu bien. ¿Qué dice la Biblia? El que recibe un profeta como profeta, es decir, representante de Dios para exponer la palabra de Dios, para darte la guía de Dios según su palabra, el que recibe un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. La mujer sunamita recibió la recompensa de profeta. En su caso, su recompensa fue un hijo. Luego, la resurrección de ese hijo. En su hogar se manifestó el poder, la bondad, la misericordia de Dios. La bendición de Dios reposó sobre aquel hogar. Ahora, es importante añadir que ella lo hizo desinteresadamente. Es decir, ella no estaba haciendo como una forma de trueque, negocio, yo hago esto y Dios hace esto. No.
Lo hizo por amor a Dios, desinteresadamente, por amor al profeta, desinteresadamente. Recuerden, cuando el profeta quiso mostrar su agradecimiento, ella no lo aceptó. Su motivación fue amor por Dios, devoción a Dios, que tanto bien le había hecho. Es verdad que ella buscó sinceramente el bienestar del siervo de Dios, el bien espiritual del pueblo de Dios, el bien que vendría al pueblo de Dios por medio del servicio y ministerio de aquel profeta, pero sobre todo lo hizo por su amor y devoción a Dios. Y tal amor y devoción se mostró en maneras concretas y prácticas. Tal amor y devoción por Dios, manifestada en la forma en que ella trató al siervo de Dios, recibió en cambio la recompensa de Dios. El Señor honra altamente a sus hijos, recompensándolos por el bien que ellos hacen a sus siervos y a sus hijos. Él ve el bien que ellos hacen como si lo hubieran hecho para Él. Cualquiera de sus hijos que se conduzca como la mujer sunamita, seguramente la bendición de Dios reposará sobre esa persona. Gozará de una comunión íntima con Dios mediante el Señor Jesucristo. Su conciencia será iluminada y renovada. Su corazón será lleno del gozo del Señor. Este gozo, según las Escrituras, fortalece. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, porque el gozo, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Este gozo rejuvenece, imparte vigor al cuerpo, fortalece el hombre interior, anima y capacita al creyente a cumplir sus deberes hacia Dios y hacia su prójimo y hacia los hijos de Dios con alegría, aun en medio de la tristeza y de la aflicción. Este gozo renueva nuestras fuerzas espiritualmente para honrar a Dios, de quien procede todo buen dono, toda buena dádiva. El amor y la devoción a Dios llevó a la mujer sunamita a servir a Dios en formas tangibles y prácticas. Ella no esperó a que alguien le dijera qué hacer, sino que tomó la iniciativa para mostrar ese amor. Y cuando lo hizo, consultó con su marido. No actuó dejando a un lado a su marido. No. En esto mostró la imagen de su bendito Salvador, que no vino a ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. El amor y la devoción a Dios no solo se ve en una adoración sincera regulada por la palabra de Dios, sino también por un servicio gozoso y constante. Lo que requiere mucho esfuerzo, abnegación, trabajo y abnegación. Y aquí la Biblia nos da otros ejemplos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 19, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Por qué? Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto
Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, otro ejemplo de amor, de devoción, de desinterés personal, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros, estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis, y yo esté tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él. Mi pregunta para ti en esta mañana no es algo complicado. ¿Cómo sirves tú al Señor? ¿De qué maneras prácticas, tangibles se muestra tu amor y devoción por Él? ¿Estás tan centrado en ti mismo, tus asuntos, intereses, ambición terrenal, que apenas vas al culto en la iglesia? ¿Que no tienes tiempo para ayudar y servir a otros? ¿Qué dice de ti el patrón de tu vida respecto a tu amor y devoción y servicio a Dios? Pablo habló muy bien de Timoteo y de Epafrodito. ¿Qué diría Pablo de ti hoy si conoce cómo tú pasas tu tiempo y qué es lo más importante para ti? ¿Las cosas pasajeras de este mundo? ¿El pasar mucho tiempo con tus hobbies o pasatiempos preferidos? Todo tiene su lugar, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu amor y devoción por Dios? Por el avance de su reino. ¿Qué haces tú en tu hogar? En relación a tu esposa, en relación a tus hijos. ¿Les instruyes y después te esfuerzas por dar un buen ejemplo? ¿Cuánto bien podríamos hacer en la iglesia y a nuestro prójimo si hubieran hombres piadosos que tuvieran una vida disciplinada? Una vida que se caracteriza por el orden, por el uso sabio de sus energías, recursos, tiempo y privilegios, por el orden en su hogar. ¿Cómo avanzarían los ministerios de la iglesia en lo que respecta a la extensión del reino de Dios en el corazón de los hombres para su salvación? Mujeres, he aquí un buen ejemplo de piedad, digno de vuestra consideración e imitación. Según tus dones, oportunidades, y sin descuidar tus responsabilidades, con el apoyo de tu esposo, mujer de Dios, sirve al Señor. Sigue su ejemplo de piedad. Hermanos, hemos visto la vida, conducta y servicio de la mujer sunamita, un modelo de piedad práctica, un modelo de contentamiento, sensibilidad, sumisión y devoción. Recordemos entonces que estas cosas fueron escritas no para nuestro entretenimiento,
o para satisfacer nuestras necesidades intelectuales o para satisfacer nuestra curiosidad, sino que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que las apliquemos a nuestras vidas. No cometamos el error de ser oidores olvidadizos. Eso no agrada a Dios. ¿Cuántas cosas podrían hacerse en la iglesia si hubiera este espíritu, esta piedad? ¿Cuánto bien podría venir a nuestro prójimo o a los hermanos de nuestra propia iglesia a través de los ministerios de esta congregación? Otra vez este año, otra conferencia pastoral. ¿Ese es tu espíritu? ¿Te olvidaste de la promesa? El que recibe a un profeta recibirá la recompensa de profeta. Hermanos, hermanas, les animamos a estas cosas porque la Biblia nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a dar una ilustración, por favor, no estoy buscando nada de ustedes. Voy a dar una ilustración, es una ilustración, tómenlo así. Los otros días alguien me trajo un suculento manjar. Wow, yo he comido de eso como usted no se puede imaginar. Un pollo con su quesito, con su condimento. Cuando yo vi eso, usted no sabe la alegría con la cual yo me comí eso. Pero ¿sabe qué? No es el pollo ni el queso, es el amor de aquella hermana, primero por Dios y por el siervo de Dios. Para mí, eso es lo más importante que el pollo. Y estaba bueno. Y me resolvió varias cosas. Por favor, les ruego, no estoy buscando que me traigan un pollo con queso. Intento hacer el punto. Y usted sabe el gozo que hay en el alma cuando uno hace cosas para servir al Señor, para hacer bien a nuestros hermanos. A mí me da un gozo. Por eso es que dice la Biblia, más bueno es que dar. ¿Qué recibe? Cuando hacemos esto, reflejamos la imagen del Señor Jesucristo. Oh, querida iglesia, vosotros os habéis destacado a través de los años por vuestra bondad y generosidad. Ahora yo os pido y suplico que abundéis más y más en amor, en generosidad, en devoción a Dios. ¿Para qué? Para el bien de vuestras almas. ¿Para qué? Para que Dios use estas cosas para llevar el evangelio de salvación. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por el ejemplo que tú mismo nos has dado. De hacer cosas buenas
aun por aquellos que no te aman. Enséñanos a amar como Cristo amó. Perdónanos cuando no hemos sido cuidadosos y nos hemos olvidado del carácter piadoso que debemos manifestar en nuestras vidas. Hemos sido arrastrados por los ejemplos del mundo. Perdónanos. Mira tu iglesia, continúa bendiciéndola. Que la bendición tuya repose sobre sus hogares a medida que ellos se esfuerzan por servirte, por obedecer tu palabra. Danos una iglesia dadivosa, una iglesia llena de buenas obras, por amor a Cristo, por amor a las almas. Te pedimos esto en Cristo. Amén.